¿Qué tal, cineastas, cinéfilos y cinefregones? Bienvenidos a este nuevo video en Yo Soy Terror, en donde hablaremos de 5 tips para poder hacer cine chingoncísimo a bajo presupuesto. Esto es, a cine con lo que tengas a tu disposición. No te vayas, esto es Diario de un Cineasta, presentado por Yo Soy Terror. 3, 2 y arranquen. La vida de un cineasta es como una carrera. Habrá días increíbles y otros no tanto. Aquí aprenderemos a hacer cine de bajo presupuesto, hablaremos del día al día de los cineastas y estudiaremos trucos, tips y demás cuestiones que te ayudarán a hacer tus propias producciones. ¿Estás listo? Pues agarra tu cámara y hagamos cine. ¡Acción! Y arrancamos con este video, pero antes de contarles los 5 tips, que no son 5 tips, sino van a ser 8 tips, quiero contarles sobre una ley. Y esto dice así: si así lo quieres, puedes hacer cine en este preciso momento. Pero para poder entender mejor esta ley y de qué les hablo, comencemos a hablar de los 8 tips. Primer tip: supera la fuerza de fricción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros íbamos a clase de física, nuestro maestro nos explicaba que para poder accionar, para poder hacer que un objeto empiece a moverse, necesitamos ejercer una fuerza que tiene que ser superior para que el objeto empiece a moverse. Una vez que esté en movimiento, la fuerza no tiene que ser tan grande como la que hicimos al principio cuando el objeto estaba estático. Y esto sucede lo mismo en el cine. En el momento que nosotros estamos ejerciendo esa fuerza para poder accionar y empezar a hacer nuestro proyecto, nuestro cortometraje, van a venir a nosotros una serie de pensamientos y de emociones que lo que van a querer es que nos detengamos. Va a haber miedo, van a haber pensamientos de no lo hagas, no eres bueno, todavía no estás listo para hacerlo, no te van a prestar esa locación. ¿Cómo crees que hablándole a este actor o a esta actriz te va a decir que sí quiere trabajar contigo? ¿Y qué pasa si salen las cosas mal? También van a haber una serie de emociones, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir raro, vas a sentir como que no sé si estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ese tipo de emociones es normal. Generalmente estás en un estado estático, no estás haciendo nada y de repente cuando empiezas a accionar algo, ese tipo de emociones van a venir. Entonces, ignora esos pensamientos, ignora esas emociones y empieza. Segundo tip: trabaja con lo que tienes, con quienes tienes a tu alrededor y con cuánto dinero tengas a tu disposición. Esto no quiere decir que te gastes todo tu dinero, pero si solamente tienes 10 pesos, bueno, entonces haz una historia que solo involucre 10 pesos. Aquí lo que yo les recomiendo, que en un principio, cuando están empezando a hacer cortometrajes, no gasten mucho dinero. Al contrario, hagan los proyectos lo más barato posibles, pero conforme vayan aprendiendo, pueden entonces empezar a crecer el presupuesto de sus proyectos. Durante el guión, ustedes pueden lograr y tienen todo el control para poder hacer una historia sumamente cara o una historia sumamente barata. Es el momento más rápido y más barato para poder corregir algo. Piensa en historias que tengas a tu alrededor. Ve, voltea, mira con qué locaciones, con qué actores, personajes, amigos cuento a mi alrededor que me puedan ayudar. Y eso va a hacer que tu proyecto cueste lo más barato posible. Me podrás decir: Raúl, oye, es que yo tengo tantas ganas de contar una historia de persecuciones de autos donde choca uno y hay un Corvette. Y sí, podrás tener muchas ganas de contar esa historia. Yo diría, aparta esta historia para después. Después vendrán oportunidades para que lo hagas. Ahorita aprende con historias más sencillas. Si no, vas a terminar gastando mucho más, vas a terminar esperando a que llegue alguien a que te dé el dinero, vas a terminar esperando a esa convocatoria, a ese apoyo económico que puede tardar 1 año, 2 años o 3 años en concretarse, y eso es que si llega. Y esos 3 años habrás desperdiciado para ir creciendo haciendo otros proyectos. 3. Es más importante el indio que la flecha. ¿Qué quiere decir esto? Que es más importante el cineasta que la cámara. Es más importante el intelecto, la habilidad y la creatividad del cineasta que inclusive la cámara, los lentes, el tripié y toda la maquinaria que vas a usar para poder contar una historia. Habrá varios de ustedes que digan: oye, Raúl, pero es que no es lo mismo trabajar con una Alexa que un celular. Sí, exactamente, no es lo mismo, son dos cosas totalmente distintas. La verdad es que la gente, cuando va al cine, cuando ve un proyecto en las redes sociales, no está diciendo: es que esa película la hicieron con una Alexa, luego se nota. No, o sea,
No hay nadie que te pueda decir eso de cómo se hizo y con qué cámara se hizo. La realidad es que con cualquier cámara puedes grabar y hacer un cortometraje impresionantemente bonito con una calidad profesional. Lo que tenemos que hacer es conocer la herramienta. Tenemos que saber cuáles son las ventajas y desventajas de esta herramienta o de esta cámara que tenemos y hasta dónde nos puede llegar a funcionar, que ya no puede lograr hacer que otras cámaras sí pueden lograr hacer. La fotografía puede tener fallas, pero la historia, si funciona y los actores si funcionan, créeme que la gente, la audiencia te va a perdonar y al contrario, te va a alabar. Cuatro, planea. Si en las películas profesionales que tienen todo el presupuesto planean con meses y no es que años con anterioridad, nosotros que no tenemos el presupuesto tenemos que hacerlo mucho más a detalle, mucho más a conciencia, porque eso nos va a permitir que nos ahorremos dinero, eso nos va a permitir que las deficiencias que tengamos por un equipo no tan profesional o no tan bien armado como el que tienen las películas en grande, podamos sacarle su provecho. ¿Qué quiere decir con planear? Que tenemos que hacer pruebas de iluminación, tenemos que hacer ensayos con actores, tenemos que ir a hacer scouting a las locaciones y ver si esta locación nos va a funcionar o no nos va a funcionar. Una fotografía puede ahorrarte mucho dinero simplemente con decidir si lo grabas en la mañana o en la tarde o en la noche. Pero lo más difícil es fijar una fecha. Y es donde la mayoría de las personas se quedan soñando de sí, algún día vamos a grabar. Una vez fijada la fecha, es como hacer un compromiso ante los demás, un compromiso público donde tú te estás comprometiendo a tener todo listo para poder grabar. Y entonces ahí tú mismo empiezas a presionarte para poder lograr hacer las cosas. Y de la misma manera, todas las demás personas pueden organizarse y pueden confluir y las energías todas empiezan a moverse hacia el mismo día, hacia la misma fecha. Y créeme que todo sucede como magia. ¡Lumos máxima! Pero todo tiene que ver con una cosa, fijar una fecha. Y fijar una fecha tiene que ver con planear. 5. Entre menos personas, más rápido. Cuando estamos empezando nosotros, cuando vamos a hacer nuestro primero, segundo, tercer cortometraje, lo mejor es empezar con poca gente, porque mucha gente alenta las cosas. Inclusive cuando tengas que hacer un company move, o sea, cuando te tengas que mover de una locación a otra, vas a necesitar más coches, coordinarlo va a ser más difícil. Sí, vas a tener que dobletear o hacer 3 o 4 funciones a la vez. Sí, pero todos lo hacemos, no te preocupes, todos lo hacemos en nuestras primeras ocasiones. Te va a funcionar porque vas a aprender, porque vas a hacerte hábil para otras cosas y sobre todo porque vas a saber al final del proyecto para qué sirve cada función. Entonces piensa en lo mínimo indispensable y con eso sigue adelante. 6. El tip 6 tiene que ver con disfrutarlo. A ver, ya moviste toda una maquinaria, ya le hablaste a la gente, ya escribiste, ya conseguiste todos los recursos, ya le estás invirtiendo el poco dinero que tienes para poder hacer todo esto una realidad. Entonces disfrútalo. No hay peor cosa que no disfrutar algo que tanto amas hacer. Van a haber errores, van a haber desaciertos, van a haber problemas muy grandes, pero no hay nada que no puedas resolverlo. Acuérdate que todo este tipo de experiencias lo único que te va a permitir es aprender, mejorar, ser un mejor cineasta y prepararte mejor para el siguiente proyecto. 7. Termina con excelencia todo lo que hagas. Termina el rodaje, terminaste de grabar, todo el mundo se abrazó, aplaudió, lloraron porque fue una experiencia maravillosa y llega el momento de la postproducción, de la edición, de hacer el diseño de sonido y el proyecto ahí tarda meses, si no es que años en terminarse. No lo termina la gente porque cree que lo más difícil ha pasado y ya como que emocionalmente, inconscientemente sientes que ya lo lograste. Y ese proyecto empieza a empolvarse y lo único que va a pasar es que energéticamente te vas a empolvar también tú. Energéticamente no vas a aprender, no vas a mejorar, no vas a evolucionar. Aquí entonces tienes que meterle una fuerza doble. Entonces termínalos hasta el final con excelencia. Y 8 y último tip, pero no por eso el menor de ellos.
piensa en festivales. A ver, los festivales no es el único camino que puede recorrer un proyecto, en este caso un cortometraje. También existen las redes sociales, también existen las exhibiciones internas en un colegio, pero la realidad es que un festival te puede abrir puertas, también te ayuda a conocer a otras personas, te ayuda a foguear tu proyecto junto con otros proyectos profesionales o a la misma altura que los tuyos. Los festivales te piden muchos requisitos, te piden tener un póster, te piden tener fotografías de detrás de cámaras, hay varios que te piden un behind the scenes o un detrás de cámaras, reseñas, sinopsis, te piden inclusive un trailer de tu cortometraje. Entonces todo este tipo de herramientas que tú no tenías contemplado en un principio hacer, de repente las tienes que hacer. Y chin, es que no tomé fotografías de detrás de cámaras y entonces de repente estás buscando de tu celular qué fotografías o a ver quién tomó unas fotografías y todas bien feas. Entonces empieza a tropezarte contigo mismo. Entonces tener y pensar desde un principio en festival, a un festival que quieras ir o a varios festivales que quieras ir, vas a poder conocer qué requisitos se necesitan y desde un principio en la grabación preverlos. Y eso te va a permitir terminar tu producto como debe de terminarse profesionalmente. Todos estos 8 tips te los menciono porque de alguna manera yo los he vivido, yo los he pasado y me he enfrentado a ellos de una u otra manera. No nada más me voy a quedar en la teoría, para ello te lo voy a demostrar con un cortometraje. Un cortometraje que yo pude grabar hace ya un par de años, como 2 o 3 años, y que el reto fue cómo puedo hacer un cortometraje con el menor dinero posible, con la menor cantidad de gente posible y con todos los únicos recursos que tengo a mi alrededor. Ya hablaremos después del cortometraje, haré otro video donde mostraré el detrás de cámaras y explicaré paso a paso cómo pude lograr hacer todo. Espero que les haya encantado estos 8 tips, que los pongan en práctica verdaderamente. Escriban en los comentarios qué opinan de ellos, sus experiencias y díganme cómo les está yendo. Muy bien, esto fue Diario de un Cineasta. Yo me llamo Raúl Briviesca y esto es Yo Soy Terror.